empezar la ponencia sobre feminismo, un poco tarde, pero bueno, hemos estado teniendo los tiempos. Quiero presentar a las tres ponentes que tenemos. Vale, sí, micrófono. La primera es la compañera Shifra Abdalahi, que es activista feminista por los derechos de las mujeres saharauis, está haciendo un doctorado en estudios de género y feminismo y trabaja en un proyecto de educación para mujeres en los campos de refugiadas del Sáhara. La segunda compañera es Nora García, coordinadora del área de la mujer de Izquierda Unida Madrid. Y la tercera que nos acompaña hoy es Lourdes Gómez, coportavoz de Izquierda Unida Madrid Primero. ¿Empiezo yo? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es tarde, así que vamos a intentar no daros la chapa. Yo lo que quería hacer es una valoración del punto en el que estamos dentro del feminismo después de todo el trabajo que se ha hecho de cara al 8 de marzo, ¿no? Y también un análisis político de cuál debe ser el trabajo y la estrategia desde Izquierda Unida después de este 8 de marzo, ¿no? Esto no se trata de adivinar el futuro, o sea, aquí no vamos a coger la bola de cristal y vamos a hacer recuperaciones, sin embargo sí que tenemos que empezar a sentar las bases del trabajo que tenemos que llevar a cabo. Y por lo tanto la única certeza que yo planteo hoy aquí es que tenemos una tarea colectiva, que tenemos que hacer entre todas y entre todos, y que tenemos una oportunidad que con estrategia y organización vamos a poder incidir en las grietas del sistema que se han evidenciado en este 8 de marzo. Os voy a dar dos números que son muy interesantes para reflexionar también el momento en el que estamos, ¿no? El 82% de la población veía que había razones para hacer la huelga del 8 de marzo y a su vez el 92,8% de la población considera entre regular y muy mala la situación política de este país. Por lo tanto, esto significa que los números nos hablan y esta relación es muy importante porque habla de cómo el feminismo ha conseguido transversalizar el malestar que existe dentro de la política de nuestro Estado, ¿no? También me parece interesante remarcar las diferentes maneras de hacer desde el feminismo, es decir, el gran éxito que ha tenido esta movilización no ha sido solamente las mujeres que han salido a la calle ese día en las grandes ciudades, sino también tenemos que mirar al éxito de las ciudades pequeñas y de los pueblos rurales. Es decir, ha sido una manera también diferente y colectiva de visibilizar esta lucha, ¿no? Es muy importante también pensar que tras este trabajo el rey está desnudo. Es decir, no nos creemos ni que hayamos salido de la crisis ni que en España seamos iguales hombres y mujeres, ¿no? Por otro lado, también se ha evidenciado que el feminismo no es de derechas. Es decir, poner en el centro lo que es la reproducción de la vida, los cuidados y la doble explotación de la mujer interpela directamente a este capitalismo devorador, ¿no? Y ahí Inés Arrimadas y compañía están en una situación imposible, porque no se habla solamente de techo de cristal, porque realmente lo que estamos hablando es de una base estructural, ¿no? De nuestra explotación, es decir, del capitalismo y del patriarcado. Por lo tanto, si queremos guarderías públicas de 0 a 3 años y estamos, por ejemplo, en contra de los tratados de libre comercio, ¿qué significa su salario, su contrato único o la bajada de los impuestos, ¿no? Es decir, se les ha puesto en una situación imposible a nivel político y termina siendo como mucho una risa el hecho de que esa gente se manifieste como feministas, ¿no? Por otro lado, también se ha puesto en evidencia que las violencias machistas en este trabajo, que ya obviamente lleva mucho tiempo, pero estamos en un punto en donde nos hemos dado cuenta de que no es el problema en sí mismo, de que haya mujeres que son asesinadas, sino que es un síntoma del patriarcado, ¿no? Y que la lucha contra esos asesinatos, contra esas violencias, tiene que ser la construcción de una nueva sociedad igualitaria.
ha sido muy importante el hecho de que la gente haya estado pensando. Y aunque esa frase como es muy obvia, pero la gente ha estado pensando. Porque claro, en el momento en el que se sale a los medios de comunicación y se pone encima de la mesa el anticapitalismo o se pone la contradicción capital-vida, eso a la gente le hace que pensar, ¿no? Y empiezan a unir esos puntos a través del feminismo, ¿no? También eso de que la gente está pensando es un ejemplo de visibilización. Es decir, al principio era como que éramos un grupo de gente rara que estábamos haciendo cosas ahí, pues eso, en una sala, ¿no? Y luego se ha visto de que ha habido también, se han involucrado muchísimas mujeres y muchísimas perspectivas que tienen esa visibilización. Es decir, el periodismo se ha volcado, las mujeres han hablado en primera persona. Es decir, no han hecho un análisis externo de la situación, sino que a través de la propia experiencia con la que llegas en el primer momento a esa conciencia feminista, ha sido una nueva manera de visibilización y ha copado pues, las televisiones, los periódicos y todo eso que siempre decimos que es imposible para la izquierda, ¿no? También una de las cosas que hace que esté todo el mundo un poco nervioso es que de lo que se trata es de esa lucha, de esa construcción de la nueva sociedad igualitaria, significa que el estado de bienestar no es nuestro horizonte. Es decir, que esa igualdad no es igualarnos, que eso es lo que dice Silvia Federici, ¿no? que muchas veces cuando hablamos de igualdad parece que queremos ser iguales que los hombres capitalistas, y no es así. Sino que esa igualdad lo que significa es romper y crear un nuevo horizonte. Y eso es esa subversión del sistema, y por eso la derecha ha terminado de una manera muy rara poniéndose el lazo morado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender todas y todos que este movimiento feminista tiene una proyección política enorme, porque pone de una manera amplificada, amplía la mirada y transversaliza, no para diluir, sino para unir las luchas, y para entender que el feminismo no es solamente una cuestión de mujeres, sino que es una conciencia política que puede modificar las bases del sistema. Y también es muy importante analizar que este momento también ha significado que se ha quitado el ruido de las banderas. Cuando yo hablaba de esas cifras, significa que ha puesto al desnudo cuáles son las preocupaciones y las explotaciones que sufrimos. Es decir, se ha dejado esa polarización de los bandos, de las banderas, y se ha entendido que el cambio es para todas y para todos. Y eso ha sido muy importante porque ha parado en ese momento esa derechización de todo lo que se estaba hablando en la esfera de la comunicación, ¿no? Por lo tanto, ya nadie puede sentirse indiferente frente a nuestras reivindicaciones. Rajoy ha pasado de no nos metamos en eso a ponerse el lazo morado, ¿no? Se han visto superados públicamente, se han visto arrinconados, ¿no? Por una movilización que además no acaban de entender. Y al final se suman a un carro ganador para reescribir su propia historia, ¿no? Es decir, tuvimos que esperar a las 7 de la tarde del 8 hasta que Rafa Hernando puso un tuit diciendo que era feminista, ¿no? Es decir, tuvieron que esperar hasta estar contra las cuerdas, ¿no? Pero también, aunque eso pueda parecer ridículo, igual que Aldo Rivera diga que es el representante del feminismo transversal, eso después de la risa nos tiene que generar una alerta, porque significa que tenemos que defender lo que hemos construido. Es decir, el feminismo es anticapitalista, el feminismo no es de derechas, y eso lo tenemos que cuidar, porque si no, lo que están intentando, por un lado, ha sido al principio intentar machacarnos, intentar decir que esto no valía para nada. Luego lo que intentan es, bueno, estas son algunas personas pero no representan a la sociedad. Y después, cuando han visto las tornas en las que ha tomado esto, lo que intentan hacer es absorberlo. Y nosotras ahora mismo tenemos que defender los postulados de este feminismo de clase, ¿no? Porque al final es lo que hace el neoliberalismo. Si vemos, por ejemplo, el cambio que tiene Cifuentes, ¿no? Que dice que ella va a hacer una huelga a la japonesa y luego dice que eso no lo ha dicho, ¿no? Es decir, tenemos que estar al loro porque ellos van a intentar ser realmente y vender que son los representantes de ese feminismo, ¿no? Y en el fondo, también esto lo que evidencia es que a esta gente no le gusta la democracia. Y desgraciadamente sin feminismo no hay democracia.
Por lo tanto, se ha visibilizado que ellos son el 1%. Esta sociedad se ha terminado polarizando. Ellos se han empeñado tanto en este proceso de la crisis, ¿no? y de esta supuesta salida de la crisis a hacerse tan ricos y hacernos tan pobres que ellos mismos están generando la oportunidad de conexión y de unión de las clases populares, ¿no? Por lo tanto, esa amnesia que tenemos de que parece que nosotras desde el feminismo estamos haciendo algo novedoso y somos las primeras en hacer algo, se puede revertir y podemos tener la oportunidad de ir a nuestro pasado e ir a nuestras raíces, ¿no? A ir a nuestra genealogía y a nuestra conciencia colectiva, que este país la tiene, ¿no? Y también otra cosa que tenemos que hacer es desenmascarar la insensibilidad de las instituciones públicas. Es decir, cuando esa gente habla de que son feministas o se ponen a hablar o a visibilizar a mujeres como que eso supuestamente es el feminismo, realmente nuestro trabajo es desenmascararlos, porque se habían prometido 200 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y nos han otorgado 80, ¿no? Y tenemos que luchar por esa verdadera marca España, que ha sido el ejemplo que se ha visto en el 8 de marzo, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa muy importante que es que todo cambio necesita de esperanza. Y esto no es una ñoñería, ni es una cosa para ponernos todos a llorar, sino que esto es seguir fundamental, porque sin esperanza no hay horizonte, y sin horizonte no hay transformación. Así que tenemos que saber qué queremos y con quiénes vamos a luchar, para que de forma organizada podamos seguir creando esa conciencia colectiva. Y entender que en la vida no hay atajos. Es decir, las estrategias nunca vienen desde arriba y esto significa que tenemos que ir a la raíz de los problemas y que esto va a seguir siendo un proceso. Es decir, que no es que se haya conseguido un hito y nos tenemos que aplaudir e ir a casa, sino que tenemos mucho trabajo por delante. Y es algo muy bonito también, muy creativo y donde todas esas voces plurales tienen cabida, porque ahora el punto en el que estamos es en definir qué país queremos, para crearlo no solo nosotras, sino entre todas y todos, ¿no? Porque ellos no tienen proyecto de país, ellos solamente tienen intereses económicos para contentar a sus amigos que son los poderes. Por otro lado, lo que decía, no podemos darnos por vencidas con el obrero que no sabe que es obrero y la mujer que no sabe que es mujer. Es decir, no podemos alejarnos de los que sufren. Todas y todos somos necesarios. Y también tenemos que aprender de que esta estrategia está basada en esa solidaridad entre nosotras y en el aprendizaje de que nuestras diferentes opresiones son necesarias para crear fuerza desde la homogeneidad. Es decir, tenemos que defender un feminismo que nos incluya a todas, entendiendo todas las opresiones de la mujer. ¿Por qué? Porque esa diversidad es fuerza y eso lo que significa es amplificar las voces y abrir nuestra mirada. Es decir, tenemos que entender que hemos contado nuestro propio relato y eso es muy difícil desde la izquierda y desde la lucha social. Tenemos una historia y tenemos que seguir avanzándola. Y en esa historia también nos tenemos que reencontrar, porque, por ejemplo, a nivel sindical, nosotras históricamente nunca hemos luchado solamente por cuestiones económicas, sino que hemos luchado por la conciliación, por los tiempos, por la capacidad de formación y siempre se ha hecho ese trabajo en comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de todo esto a nivel interno? Pues que tenemos que ser un ejemplo, que tenemos que estar a la altura de nuestra sociedad y del país ese que queremos construir. Tenemos que sentirnos orgullosas, por un lado, porque ha salido, bueno, que ni siquiera nos pusieron cuando salió la información, pero somos el único partido que tenemos el 50% de mujeres en los cargos, ¿no? Pero el feminismo tiene que permear también más allá de eso, es decir, tenemos que hacer una crítica dentro de nuestra organización para que se permee en todas nuestras dinámicas, en las asambleas, en los contenidos de nuestros actos, de nuestros programas, en nuestra forma de construir alianzas, en nuestra forma de visibilizarnos, ¿no? Tenemos que intentar vivir como pensamos y eso que es tan difícil y que tan fácil de decir tiene que ser nuestro camino y tenemos que afrontarlo con valentía. Tenemos que dar un vuelco, es decir, tenemos que dar un vuelco feminista a nuestra organización, porque el 50% como número no basta, ¿no? Porque el feminismo no es solo para nosotras, y aquí ya me dirijo a nuestros compañeros. Tenemos que interpelar a esa masculinidad construida sobre la base de la opresión y dejar claro que no tiene cabida dentro de nuestra organización.
Y también tenemos que todas y todos entender que no es un camino que haya que asumir porque es lo políticamente correcto, sino que tenemos realmente que formarnos en feminismo, porque tenemos que darnos cuenta de esa proyección política que tiene y de que si queremos cambiar este país tenemos que empezar por nosotras. Es decir, en más de 200 años de producción teórica, el feminismo tiene mucho que ofrecer a nivel tanto teórico como práctico, y que tenemos que recuperar ese trabajo, tenemos que aprender de él, pero no solamente para formarnos en feminismo, sino para formar también nuestra práctica política y nuestro desarrollo teórico, ¿no? Por ejemplo, Kollontai hablaba de la nueva mujer, ¿no? Ella hablaba en ese momento en donde realmente ese horizonte del que yo hablaba era mucho más tangible, ¿no? Y todo el mundo hablaba de que era la era del hombre nuevo, ¿no? Pues ella decía, bueno, pero si hay un hombre nuevo tendrá que haber una mujer nueva. Pero no solamente la mujer nueva, sino que el hombre tiene que reconocer a esa mujer nueva, porque si no nosotras habremos hecho un trabajo en donde ellos no entienden nada, y nosotros tenemos que abordar este problema. Vale. Y por otro lado, nosotras tenemos la firme voluntad de que todo esto no quede en el papel. Así que, por otro lado, compañeros, si esto no lo asumimos, vuestra vida va a ser muy complicada dentro de nuestra organización. Por otro lado, tenemos que asumir nuestras tareas pendientes con valentía. Tenemos que desarrollar un programa político en cultura. Tenemos que trabajar en la hegemonía cultural. Pero más allá, el feminismo nos ha enseñado que la lucha ideológica también tiene la capacidad de permear a eso que parece tan imposible. No nos podemos dar por vencido. Esa idea de no hay alternativa de Margaret Thatcher se la tienen que comer con patatas, ¿no? No nos podemos dar por vencidas en la batalla de la comunicación y la cultura. En lo externo, tenemos que decir que presupuestos es igual a compromiso. Tenemos que exigir y tenemos que movilizar. Y tenemos que politizar. ¿Qué es politizar? Es aterrizar las demandas, es trabajar en lo concreto. Ahora lo que queda es apretar a toda esta gente que se ha puesto el lazo morado, demostrar las realidades que ya no vamos a asumir y ofrecer alternativas. Tenemos que ser una herramienta para el cambio. Bueno, pues tenemos que hablar desde el pacto educativo, tenemos que hablar de los presupuestos, tenemos que hablar de las CIES, tenemos que hablar de la educación afectivo-sexual, etc. Tenemos que materializar la transversalidad de las luchas feministas con otros movimientos sociales. Tenemos que entender que nosotras formamos parte de toda la sociedad, por lo tanto tenemos que estar en todas las luchas. Es muy importante la iniciativa que se ha tomado con la movilización de los pensionistas, en donde el movimiento feminista, la Comisión 8M, ha salido a la calle con ellas, ¿no? Políticamente también tenemos mucho que aprender del movimiento feminista, ¿no? De esta diversidad. Aquí, en los partidos políticos o los sindicatos, no pueden hacer patriotismo de siglas y carecer de amplitud de miras, porque al final eso demuestra el bajísimo compromiso que se tiene con las que sufren. Es decir, aquí tenemos que tener claro que la única salida es la unidad de las fuerzas populares. Y también quería destacar, también a colación de la mesa anterior, el internacionalismo que se ha vivido. Es decir, a mí me ha emocionado la manifestación, ver la cara de Ahed Tamimi, de Berta Cáceres o la bandera de las mujeres kurdas. No nos podemos olvidar de las elecciones europeas. Europa se está yendo a la ultraderecha y hacia el fascismo, con una democracia diluida y con ese neoliberalismo de sonrisa de Macron, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que en Europa se deciden muchísimas cosas que nos afectan, y nosotras tenemos que aprender de que este movimiento que se ha contagiado a nivel internacional lo tenemos que mantener, porque eso es un ejemplo de que ha salido desde abajo y que esa es la manera en la que tenemos que trabajar. Bueno, pues en resumen, tenemos mucho por hacer, debemos organizarnos y desarrollar estrategias dentro del movimiento feminista, fuera del movimiento feminista, pero sobre todo que el feminismo sea una herramienta que esté en la perspectiva de todas las políticas que llevamos a cabo, feminizar la organización y aterrizar las demandas que tenemos desde el feminismo. Desde esto, lo que queremos hacer es animaros a trabajar,
animaros a trabajar en el área de feminismo, animaros a trabajar en nuestras comisiones del 8 de marzo, desde IU Jóvenes, animaros a la formación, a que también se generen espacios masculinos de pensar y de deconstruir el género, porque no nos podemos olvidar de que todas somos necesarias, todos somos necesarios y la revolución será feminista o no será. Gracias. He leído por ahí, por internet, una frase que dice: los hombres tienen que estar agradecidos que las feministas solo queremos igualdad y no revenge, no venganza. Entonces, yo quiero hablaros del feminismo visto de otra perspectiva, de los de más allá del charco. Como conté antes, yo soy del Sahara, de los campamentos de refugiados, y reúno en mi persona varias cualidades, no sé si cualidades, etiquetas o pesos sobre mis hombros, que es haber nacido como refugiada, haber vivido como inmigrante legal aquí en España, considerada actualmente como apátrida. Y no sé si sabéis, estáis familiarizados con el término apátrida, son las personas que no tienen patria. Lo chungo es ser saharaui apátrida en España. El feminismo. Yo hace unos años no quería reconocer que era feminista. Cuando me sentaba con mis amigas y hablaba defendía lo mismo que ellas, pero ese término me resultaba como demasiado grande, me daba miedo, ¿no? El decir que me vean como feminista. Entonces yo defendía lo mismo y entonces mis amigas me dicen: ¿eres feminista? Digo, no, pero yo defiendo lo mismo. No me había dado yo la oportunidad de conciliarme con este tema, porque realmente yo lo que soy, y desde siempre he sido feminista. ¿Por qué soy feminista y por qué somos la mayoría de feministas? Porque queremos la igualdad, queremos gozar de nuestros derechos. El derecho es una droga sana a la que te vuelves adicto. Y cuando gozas de tus derechos, ya no vas a dejar que nadie te los arrebate. Y en nuestro caso, tenemos varias luchas de feminismo. El feminismo lucha contra el patriarcado, el feminismo lucha contra el colonialismo y el feminismo lucha desde casa. Son varias frentes las que tenemos, sobre todo, yo lo veo desde perspectiva de mujer saharaui, árabe, musulmana. Entonces, tienes una batalla dentro de casa, tienes una batalla en la sociedad y tienes una batalla en tu propio país. ¿Por qué en la familia? La sociedad saharaui, os voy dando cada vez que pueda introducción relacionada con el tema, la sociedad saharaui, los campamentos de refugiados, se construyó a base de las mujeres. Es decir, cuando los hombres estaban en la guerra, las mujeres construían las casas. Mi madre me contaba justo anoche, porque le decía que me contase las cosas para yo compartirla con vosotros y vosotras, y dice: yo en el 84 he hecho 1000 bricks. Bricks, ¿sabes lo que es, no? Bricks de barro, ladrillos. Imaginaos, tenía, yo creo que 24. Una de vosotras se imagina haciendo 1000 bricks, no teniendo el agua al lado, haciendo ladrillos, haciendo el esfuerzo físico, es brutal. Y en el desierto y en las condiciones en las que ellas tuvieron que sacar adelante sus casas. Es decir, cogían un trapo, como lo llaman algunos, como este, y lo construían con un palo de árbol y se metían de paja. Así empezaban los saharauis en los campamentos de refugiados. Los hombres musulmanes y los hombres árabes son muy egoístas. Son tan egoístas que utilizan la religión y la interpretan a una manera en la que nos quieren esclavizar a nosotros. Es decir, puedes ir a una mezquita y soy musulmana practicando. Puedes ir a una mezquita y que el imán te diga: los hombres son superiores a las mujeres. Claro, ¿quién es este loco?, dice uno. ¿Quién es este loco que quiere buscar la igualdad entre hombres y mujeres?
Y no lo dice como que nosotras somos superiores a los hombres, no, al revés, le dice que los hombres son superiores. Es el ser elegido de Dios. La mujer ha nacido para servirle al hombre. Obviamente, yo antes de ser musulmana soy una persona que tengo un cerebro y lo intento utilizar en el marco de lo posible. Entonces, si yo interpreto esa religión a que este Dios me ha creado a mí para servirle al hombre, pues luego seré la primera en vetarle a este Dios, ¿no? Porque yo no me veo menor que este otro ser humano. Lo que pasa es que la manipulación es tan brutal que te hacen dudar en ti mismo. Las intentan cubrir. Porque te dicen, eres santa. Nos comparan con el chupachus. De mientras dicen, un chupachus cubierto no está rodeado por abejas. Sí. Está como, cúbrete, que estás más protegida. Esa filosofía de no te vas desde casa, no tienes derecho a trabajar sin ningún hombre contigo, no puedes viajar incluso, y todo esto de una forma machista, la interpretación que ellos tienen sobre la religión. Mientras que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, si fuese por los hombres, nosotras las mujeres estaríamos por las tardes esperándoles con un cubo de agua caliente para darles masajes en los pies. No va a pasar. Y creedme, estoy aquí y estamos aquí para que las mujeres dejen de ser esclavas a los hombres. Porque nos dicen, tú lo que tienes que hacer es subir de peso, ser más blanca y casarte. A ver si puedes tener un hijo o dos. Obviamente yo digo, no, yo estoy bien conmigo misma, no se trata de cómo aprendas, se trata de lo que vales tú dentro, de qué es lo que vas a aportar a tu sociedad. Estos casos extremos de la religión musulmana y de incluso la sociedad árabe, porque sabéis que no necesariamente ser árabe significa ser musulmán y viceversa, pero nos toca por ambas partes. La sociedad saharaui ha intentado sobrevivir a todo esto. Yo no quiero describir la sociedad saharaui como una sociedad machista, pero sí que la describo como una sociedad que tiene tantas frentes abiertas que es que no puede pasar un día de mi vida sin luchar por algo, aunque sea el agua. Siempre naces, como le estaba contando a Isa antes, naces porque ella es de origen palestino, nacemos por defecto activistas, defendemos nuestros derechos y las de los demás y tenemos generosidad en empatía, porque si a ti te ha quemado el fuego, sientes el otro que la sufre. Y yo, como he vivido aquí en Europa y como he gozado de estos derechos, de poder viajar, de poder vestirme como quiero, de poder estudiar, de poder... Lo que quiero es dedicar mi vida para que otras mujeres, que muchos hombres de mi religión intentan utilizar esa religión para acallarlas ellas y para cegarlas. Lo malo es que cuando eres mujer feminista musulmana a veces no te sientes, y yo lo estoy ahora en el doctorado porque lo hago sobre la integración de la mujer musulmana y árabe en Europa, te sientes a veces como en el limbo. Porque no te acepta una parte ni tampoco te acepta la otra. Es decir, a veces tienes un conflicto de identidad de decir, yo ahora estoy vestida así porque represento, no es por razones religiosas, es más bien razón de identidad, porque yo os quiero llevar un mensaje de que yo soy saharaui. Pero en cambio, si me quito la melfa y me voy a una comunidad saharaui, ya soy más martirizada. Y a la vez, ellos no me aceptarían sin la melfa, pero si yo me voy a la oficina con la melfa tampoco me aceptarían. Entonces tú quieres ser feminista, pero lo quieres hacer de tu manera. El feminismo no es propiedad de un grupo, ni de una ola. El feminismo es de todas, cada una mientras sabemos nuestros derechos, o estamos en el proceso de saber nuestros derechos, porque yo lo he reconocido al comienzo. Yo me negaba a reconocerme como feminista, mientras siempre lo he sido. Desde los 16 años que escribía en el periódico Los Campamentos de Refugiados. En nuestra comunidad, pocas chicas recibían visitas de sus amigos de la universidad de sus casas. Mi padre nunca tuvo un complejo en esto. Y se trata de que la mujer llega a conocerse a sí misma y llegar a valorarse a sí misma
para luego para luego desafiar al otro. Es decir, esto me pertenece, tú a mí no me lo regales. Es decir, a mí, mi economía, mi yo, mi ser, mi yo entero me corresponde a mí, no te corresponde a ti. Lo triste es que hay miles de millones que están todavía oprimidas y que nos necesitan a todas. Nosotras, en los campamentos de refugiados, estamos luchando contra un grupo de extremistas que están intentando infiltrarse en los campamentos y los que quieren cubrir a las mujeres. Y decimos que no, la lucha es de todos. Nosotras no vamos a aceptar que un hombre nos diga cómo nos tenemos que vestir y cómo no nos tenemos que vestir. Si la educación se hace o no se hace. Los campamentos de refugiados es uno de los sitios de África con menos tasa de analfabetismo en todo el continente, siendo un campamento de refugiados. ¿Por qué? Porque nuestras madres, y me acuerdo perfectamente, y siempre lo repito, mi madre me decía, yo quiero para ti lo que yo no pude hacer para mí mismo, no pude conseguir para mí misma. Y es educación. Por eso yo desde los 9 años me iba 9 meses desde los campamentos para estudiar en un internado. Y mi madre lo tuvo siempre muy claro. Una mujer, y me lo inculcó, me lo amamantó, como digo a veces. Una mujer culta y una mujer educada es una sociedad culta y es una sociedad educada. Entonces, el feminismo en todas sus olas. Obviamente, yo siendo de un campamento de África, africana y árabe y musulmana, no puedo aceptar de que, por ejemplo, una mujer europea me diga tú quítate esto, o tú ponte esto, o tú haz... No, yo lo tengo que llegar a yo integrarme en el rol mismo y entender que este derecho me corresponde a mí. Y yo lo tengo que buscar a mi manera. Y eso, cada uno tiene su lucha. Todos los caminos llevan a Roma, cierto, todos vamos a buscar los derechos de las mujeres. Cada una tiene su forma de buscarlo. Las mujeres, por ejemplo, en África, tienen que buscar en que este paso o este paseo de kilómetros para traer agua mientras los hombres están sentados, o las mujeres saharauis mientras se ponen con su bolsa a las 6 de la mañana limpiando los barrios, limpiando la basura entre las jaimas mientras los hombres están sentados, cada una tiene que llegar a entender de que esto no nos corresponde solamente a nosotras, sino que ellos también tienen un rol. Nosotras no estamos aquí para servirles a ellos. Entonces, otros feminismos que son de otras partes del mundo buscan lo mismo, solamente que de colores diferentes, con mensajes diferentes. Y el propósito es igualdad entre todas nosotras. Todas nosotras, ya sea cada uno con su lucha. Entonces, ya para acabar, me gustaría, sobre todo, hacer llegar un mensaje de que los hombres lo van a tener bastante difícil, los hombres no feministas. Espero no dar yuyu, porque las mujeres somos cada vez más conscientes, cada vez creemos más en nuestros derechos, cada vez queremos más nuestros derechos y cada vez estamos más cerca de gozar de nuestros derechos. Lo que no entienden los hombres machistas es que mientras más cerca estamos nosotras de nuestros derechos, no va a poner en peligro al hombre que es feminista también, pondrá en peligro al hombre que no es feminista. Y este no está en el sitio correcto, por eso vamos a ir nosotras detrás de ellos. Estemos donde estemos, os vamos a perseguir. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por invitarme, sobre todo cuando me llamaron para poder participar en la mesa de feminismos en un espacio como este, que es una escuela. Pensé que lo que podríamos hablar tendría que ser más a nivel reflexión, es decir, lanzar unas ideas o algunas cuestiones que tenían que ver con el feminismo, en este caso concreto con la política feminista, pero como una idea de que todas y todos pudiéramos reflexionar de manera conjunta, intentar llevar el debate muchísimo más allá y poder sacar unas conclusiones de todo lo que expusiéramos. Veníamos hablando, Nora y yo, de que teníamos que llevar el feminismo como un punto más allá, ¿no? Y a lo mejor el tema que voy a tratar aquí es un poco arriesgado, pero merecía la pena que lo compartiéramos entre todas y que lo pudiéramos analizar también entre todas. Y tiene que ver con la necesidad de feminizar la política frente al auge de los populismos. Esto que suena así como un tema
como un tema un poco arriesgado, yo creo que bueno, que vamos a poder hacer algunas reflexiones entre todas. Se ha dicho poco en relación, aunque ahora mismo sí que es un tema candente, pero es verdad que se ha dicho muy poco cómo se puede frenar el auge del populismo y cuál es el papel de los feminismos en este sentido. ¿Cuáles son las lecturas feministas del populismo? El populismo entendemos que no solo es incompatible con llevar a cabo una política feminista, sino que acaba reforzando el sistema patriarcal, mientras que un enfoque de género es esencial para llevar a cabo una verdadera transformación política, social y cultural. Cuando hablamos de política feminista, normalmente lo asociamos a llevar a cabo políticas que tienen que ver con la paridad del género, ¿no? Estas políticas que tienen que ver con la cuota y con las listas estas de los que lo llaman el 50% del infierno, ¿no? Que para muchas mujeres supone eso, ¿no? Y que tienen que ver con la representación en los espacios de participación ciudadana, y también lo aterrizamos a ciertos compromisos que cuestionan los roles de género, que buscan romper con el sistema heteropatriarcal en todas sus formas. Y sin embargo, algo que nos parece muchísimo más importante y que al final lo dejamos como en un constructo muy abstracto y no lo aterrizamos a medidas concretas reales, tiene que ver con unas formas y unas prácticas de entender la política basada en unos valores que sustituyan a los propios del modelo patriarcal, que deberían poner el énfasis en lo cotidiano, en lo micro, en lo relacional, en lo comunitario, para cambiar las formas que tenemos de hacer en estos espacios. Este último elemento creo que es el que más nos interesa como base y herramienta fundamental para llevar a cabo políticas feministas, porque ponen sobre la mesa lógicas y maneras de hacer que, por estar en la práctica más extendidas entre los varones, refuerzan sus privilegios. De poco sirve poner mujeres en espacios de poder si estos espacios, por sus formas, obstaculizan que ellas puedan tener un rol protagonista. La feminización de la política o la política feminista, al poner el énfasis en las prácticas y en las formas, hace que el cambio se oriente hacia los lugares donde se reproducen estos roles de géneros. Para entenderlo así como un poco como a gran escala, de una manera un poco más general, los planes a gran escala o las ideas abstractas por sí solas no son suficientes, sino que implican también un cambio en lo más pequeño, en las formas y en las prácticas comunes. ¿Por qué entendemos que el populismo refuerza el patriarcado? El populismo es difícil de definir, pero que sí que tiene unas características como muy comunes y muy concretas que bueno, pues las voy a comentar aquí. El populismo no parte de una concepción de clase, y esto es muy importante, o sea, parte de una concepción interclasista, o lo que ahora se denomina interseccional. Yo creo que hemos degenerado un poco este término interseccional, pero que está muy relacionado con ese interclasismo. En el fondo, ese carácter interclasista que tiene el populismo le sirve para rechazar las consignas más avanzadas de la clase obrera, y quedarse como en las arenas movedizas de esa clase que es como un poco amorfa y camaleónica, que es como la pequeña burguesía, que carece de firmeza y de proyecto de sociedad y chapotea a su gusto en el barro de la indefinición, y sobre todo en eso que se suele llamar de una manera muy abstracta los principios democráticos. Otra de las características del populismo son los hiperliderazgos. En este sentido, el populismo no feminiza porque otorga un rol central a los liderazgos fuertes, personalistas y casi siempre masculinos o masculinizados. Aunque, por ejemplo, los movimientos populistas latinoamericanos no olvidan la dimensión comunitaria de la construcción del poder, pero en esta construcción comunitaria del poder lo que se produce es una instrumentalización que permite mantener el apoyo al gobierno y a sus políticas, no porque sea allí donde esta sea una verdadera acción transformadora. En cambio, una política en femenino premia liderazgos plurales y dialogantes y no tiene que expresar contradicciones ni incertidumbres. El populismo, además, es la expresión de la debilidad del movimiento obrero organizado. Lo reemplaza y hasta cierto punto lo frena, sin un perfil definido de clase y de proyecto de sociedad. Hay una cuestión sobre el populismo, y lo hemos estado viendo últimamente en estos procesos, en el proceso independentista, que tiene que ver con construir el nosotros por la oposición a ellos, como en el caso de la izquierda pudiera ser la oligarquía.
Frente a esta propuesta, la feminización de la política requiere de un discurso inclusivo, un discurso inclusivo que al populismo le es muy difícil asumir como propio. Cree que además existe una batalla en la que constantemente hay que medirse, o sea, ve el mundo bajo una lógica de confrontación en la que hay un enemigo identificable al que hay que batir. Y sin embargo esto contrasta muchísimo con las políticas que tienen que ver, que son más de colaboración, con el cuidado y que tienen una visión muchísimo más feminista de la sociedad. Es decir, no se trata de que el discurso alternativo sea el bien común, porque además esto también es como una típica retahíla del populismo, sino que todo ese interés material tiene que reflejar a su vez un interés de clase social. En esta amplia lucha social, la suma de todos los componentes movilizadores no es nada sin el vínculo que haga de todos esos componentes una fuerza coherente y no un simple agregado numérico. O sea, es decir, basta para obtener ese vínculo que los dominados, por decirlo de alguna forma, tengan o sean capaces de identificar un enemigo común. Pues depende, porque a veces las líneas en las que está ese enemigo común no son tan visibles, están tan sumamente determinadas a primera vista. El adversario puede ser para el funcionario privilegiado el asalariado del sector privado, o para el trabajador estable el asalariado precario. Sin embargo, porque el enemigo de hecho más cómodo es el enemigo siempre más cercano, el más inmediato, ese otro que además el populismo de derechas lo tiene definido muy bien y es un marco en el que se maneja de manera espectacular. ¿Qué es entonces pues, lo que puede unificar a una sociedad para su emancipación? El corazón de todo antagonismo está en el choque de proyectos de sociedad en la que se basa, no entre ese nosotros frente a entre ellos, sino ese constructo y ese proyecto de sociedad que queremos construir. Por lo tanto, es más pertinente afirmar que el impacto movilizador del movimiento popular debería encontrarse no en la exaltación de ese nosotros frente a ese ellos, que es más como un resultado que el propio dato, sino en la activación de unos valores que sean transversales y que tengan que ver con construir igualdad, ciudadanía y solidaridad ligada como a un movimiento emancipador de la sociedad. Lo que falta en la actualidad al impulso popular es un proyecto coherente de ruptura con el orden-desorden establecido. En estrecha conexión con esto hay otro problema, y es que ese nosotros obvia la diversidad del pueblo. El populismo da por hecho que las personas son todas iguales, son todas cívicas, todas tienen los mismos intereses, no tienen ningún tipo de conflicto por el poder o por los recursos económicos. Y esa estrategia, aunque sea meramente discursiva, ahoga el desarrollo de identidades que pueden poner en peligro la unidad del pueblo y al hacerlo intenta suprimir la diversidad. Sin embargo, la política feminista no huye de esa complejidad ni de las identidades múltiples que escapan a la predominante, que es ese varón, blanco, heterosexual, sino que reconoce todas las realidades existentes y propone un encuentro y un proceso de debate entre personas diferentes que intentan resolver problemas de manera colectiva. Por lo tanto, definir la izquierda y la derecha por la acumulación de sus componentes no sirve absolutamente de nada. Lo que cuenta no es el título de las etiquetas, sino el movimiento que opone las corrientes. Es decir, cada polo no es nada sin la polaridad que tiene una relación entre unas y otras. Hay dos temas que me parecían como muy interesantes, pero que voy a dar solo una pincelada, y es la visión que tiene el populismo, o cómo afronta el populismo la soberanía y el concepto de patria. El populismo promueve una idea abstracta de soberanía, sin anclaje en procedimientos que permitan una capacidad de autodeterminación real sobre la definición de contextos que les afectan. Es decir, la soberanía en términos feministas no puede referirse exclusivamente a meras consultas populares, sino que son muchísimo más efectivas mecanismos deliberativos frente a mecanismos que muestran solamente las preferencias de opciones. Además, los mecanismos deliberativos, las decisiones que resultan de ellos son muchísimo más razonadas y acaban reflejando mucho mejor las realidades del colectivo. Y en cuanto a la idea de patria, el populismo lo maneja como un elemento aglutinador que motiva a personas a participar y sacrificar ciertos intereses individuales. Y esto en absoluto tiene que ver nada con la feminización de la política, porque acepta el marco Estado-Nación, pero ignora dos cuestiones muy importantes, y que son los orígenes patriarcales y los orígenes coloniales que utilizamos para establecer ese marco Nación y ese concepto de patria.
Y además es que el primer sujeto colonizador en ese concepto marco-nación ha sido la mujer, porque desde el punto de vista de la feminización de la política, las identidades se deben de construir en lo cotidiano y son mucho más complejas que las nociones abstractas y excluyentes como es la de patria, ¿no? O sea, lo que se necesita es construir identidades colectivas y comunidades basadas en el intercambio real, no en una idea abstracta de un concepto nación-estado que tenga que ver con patria. Y por último, daré un esbozo sobre lo que considero que el populismo de izquierda reproduce los sesgos de la izquierda tradicional, sobre todo porque interpreta el mundo en términos económicos y de clase. Es decir, de esta manera lo que hace es que se limita a lo público. No quiere decir que no sea importante definir el mundo en términos de clase, sino que no es suficiente. Porque si nos limitamos a lo público se invisibiliza el trabajo reproductivo, los roles de género o incluso la cultura de la violación. El populismo de izquierdas también es verdad pues, que tiene un discurso con respecto a la xenofobia y al racismo, pero no llega a preocuparse de cómo se relacionan las desigualdades de géneros, la identidad sexual o la étnica entre ellas y cómo se relaciona a su vez con el sistema capitalista. Sin embargo, la feminización de la política construye lo público desde una realidad situada en lo cotidiano, en lo micro y en lo relacional. Y solo a través de esta práctica micro es donde creemos que podemos reconfigurar todas las estructuras del poder. Bien, lo voy a dejar aquí porque bueno, no hay muchísimo más tiempo, pero lo quería lanzar con la idea de que reflexionáramos sobre esto, sobre cómo hacer política feminista concreta que tuviera que ver con esas formas, con esa capacidad de relacionarnos y con esas formas de construir desde lo micro para poder atajar todos estos discursos que ahora mismo estamos teniendo y que están abordando todo un tema y toda una cuestión que es cómo nos relacionamos y cómo practicamos política. Muchas gracias. Tenemos como 10 minutos para dos preguntas muy rápidas. Si alguien tiene manos alzadas, sobre todo si son mujeres. Bueno, Margarita y alguna otra mujer por allí veo, como hemos dicho dos. Bueno, como queráis, ¿lo pasamos o se oye, no? Sí. Sobre todo esta es vídeo. Ah, vale, esta Bueno, agradecerle a Sheila sobre todo la aportación que hace desde una visión del feminismo periférico que me parece súper importante para esta reflexión colectiva que tenemos que tener, y luego para las compañeras que están viendo o que han estado en los espacios del 8M y demás. Yo no sé cómo lo habéis vivido aquí en Madrid, pero yo que sí que he estado en los espacios en Murcia, por ejemplo, muchas de las veces era la única migrante que estaba en los espacios y demás, y bueno, esa reflexión también la hemos tenido esta mañana en los talleres y demás, cómo abrir esos espacios para que precisamente no se quede únicamente en el discurso, que está muy bien, que es un paso, que poner que estamos las gitanas, las negras y demás, pero claro, nosotros aquí queremos que también estén ellas, sean las protagonistas de esos espacios, ¿no? Entonces esa necesidad de abrirlo, para que además de que veamos con las gafas violetas, le veamos con todo el espectro, ¿no? Porque además el feminismo comunitario tiene muchísimo que aportarnos también en la cuestión de descolonizar la mirada y de radicalizar también la propuesta. Y bueno, un poco para que me dijerais cómo estáis trabajando también esas cuestiones, que en algunos sitios pues encontramos determinadas resistencias a este tema. Vale. Cierro el micro, ¿vale? ¿Ya? Sí. No, en plan, que habléis, pero no tenemos. Vale. No hace falta porque era la misma pregunta. Que pregunte y luego ya contestamos las cosas. Sí. Vale. Me queda un poco ahí. Sí, mis dos preguntas van para la compañera Saharaui y son sobre, más o menos, una sobre el feminismo en el Islam y otra sobre el feminismo en África en general. La primera es, porque según lo que tengo entendido, en el Islam las dos ramas que hay principales, los suníes y los chiíes, digamos que los suníes tienen como una visión del Islam como un poco más, dentro de lo que cabe a lo mejor más crítica, en el sentido de que cada
cada imán puede dar su propia opinión, sobre su propia visión de lo que es la religión. Y entonces mi pregunta era sobre si ha existido alguna vez, o sobre todo en la época más reciente, algún imán feminista. Y después, obviamente si estás al corriente del tema de lo que es el feminismo en África, más tirando a lo que es África del Sur, porque según también lo que tengo entendido, hay países como Ruanda en los que los temas de la presencia de las mujeres en el ámbito institucional es una de las más altas que hay en todo el mundo. Entonces quería saber si eso es algo que se limita a lo institucional o es algo que de verdad se siente en las calles. Vale, bueno, con respecto a lo de la comisión, en todas las comisiones hay mujeres migrantes porque están en la sociedad y trabajamos con un montón de colectivos de mujeres migrantes o de colectivos en donde hay mujeres migrantes que no solamente se organizan en torno. Y de hecho hay una organización que se llama Feminismo Comunitario, por ejemplo, que es lo que tú decías, que son compañeras de aquí de Madrid con las que trabajamos. Yo creo que el feminismo actualmente, esto es lo que he dicho antes, entiende los cruces de todas las opresiones, y también eso es un proceso también de aprendizaje para nosotras. Las reuniones de la Comisión 8 de marzo trabajamos con mujeres con diversidad funcional, con una asociación que se llama Fridas, por ejemplo, que vienen muchas compañeras. Siempre tenemos que se solicita intérprete de lengua de signos, se hace siempre que nos da tiempo Pero bueno, quiero decir, yo aquí hablo que soy de Izquierda Unida, pero bueno, tampoco es como que yo haga... Pero sí que sé que se hace siempre que se puede también lectura fácil, por ejemplo, para que haya adaptación de problemas visuales. Por lo tanto, igual que el capitalismo quiere que no haya una afuera, que tiene esa ambición totalizadora, el feminismo también. Y nosotras estamos abiertas a trabajar, trabajamos con ellas y siempre se intenta dar voz a esa diversidad, porque no por una cuestión de la foto o de que consideramos que hay que dar regalos, sino que es que la sociedad está compuesta ante esa diversidad. Y es cierto que ha habido voces críticas en torno por ejemplo, las mujeres gitanas o racializadas, pero también he de decir que no son todas. Son unas asociaciones que tienen un sentimiento de que no han sido incluidas. Nosotros recogemos, obviamente, tanto desde el movimiento feminista como desde el partido, esas reflexiones, y hay que trabajar para que se vaya ampliando. Pero vamos, por ejemplo, en la lectura del manifiesto hubo mujeres migrantes, refugiadas, de colectivos LGTBI, gitanas, es decir, que nosotras totalmente trabajamos a ese nivel. Con respecto a las preguntas del compañero, empiezo con el caso del feminismo africano. La Unión Africana está haciendo unas actividades brutales en términos de concienciación sobre los derechos de la mujer. Y en el caso de Ruanda también he leído de que no solamente es en cuestión de actividad política, el rol de la mujer o la presencia de la femenina en la actividad política, sino también la económica. Y eso está muy vinculado, que mientras obviamente una mujer tiene tiene independencia económica, ya puede decidir por sí misma. Y con respecto al si hay imanes, como dices aquí, feministas, los hay algunos, son pocos, pero incluso los que hay de verdad no se atreven a hablar tanto, hasta que tengan el support, la ayuda política, el apoyo político. Podéis verlo en el caso de Arabia Saudita. Ya pueden abrir salas de cine, ya pueden mujeres ver partidos de todo. ¿Por qué? Todo. Entonces no era el mensaje de Allah ni el mensaje de Mahoma, ¿no? Es cierto que hay dos grupos que son los sunnis y chiitas,
pero el feminismo, los imames feministas son escasos, no se declaran todos, algunos hay que tienen unos tweets así muy puntuales, como por ejemplo, ¿sabéis que en el Islam o la interpretación, vamos a decirlo, la interpretación machista del Islam le promete al hombre que hace un sacrificio, o en el caso de, por ejemplo, el jihad, ¿no? La lucha, como es el caso del ISIS, que tiene 17 vírgenes en el cielo? Entonces las mujeres feministas nos preguntamos a nosotras, ¿tenemos también 17 hombres ahí arriba? No, es que, ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Es que nos toman el pelo, sinceramente. ¿Qué Dios es este? ¿Qué religión es esta que está tan sexualizada, que está todo en contra, o todo está en cómo el cuerpo de la mujer, en que si haces algo bueno ganas a una mujer o varias mujeres, o que te cases con uno o casarte con dos y que la mujer te tiene que obedecer a ti? Nos toman el pelo. Entonces los hay feministas, pero pocos. O incluso los que se declaran feministas hasta que no tengan deje de ser, la fe deje de ser politizada. Porque yo, por ejemplo, considero que la fe es una relación íntima entre la persona y Dios. Yo no voy todos los días diciendo no comas jamón y no bebas vino, quiero decir, pero cuando ellos lo interpreten altamente, o las redes sociales o lo que sea, son machacados, incluso por algunas mujeres. Por eso nuestra labor es brutal. O sea, estamos a 100 años luz de lo que se está logrando aquí. Por eso lo dije, son varias fuentes y todas abiertas a la vez. Lo hace difícil, sí, pero no imposible. Entonces es cuestión de luchar todos los días, todos los días. Acabamos aquí y nos vamos corriendo a cenar.